El tema que estábamos hablando hace un rato, hermanos, por la mañana, era precisamente eduquemos a nuestros hijos. Y hablábamos, hermanos, de tres cosas fundamentales, de tres cosas muy básicas y elementales, que nosotros, hermanos, como padres jóvenes, como padres mayores, e inclusive los abuelos que también en algún momento dado llegan a fungir como padres mayores. Les decía, hermanos, que hay tres elementos muy básicos que se necesitan para poder educar a nuestros hijos. Les decía que el primero de ellos, hermanos, es el ganar el corazón de nuestros hijos. Y poníamos de ejemplo, hermanos, a Daniel, cuando él fue deportado, hermanos, él fue totalmente llevado a Babilonia, hermanos. Sabemos que Nabucodonosor puso algunos requisitos, y dentro de esos requisitos, hermanos, vemos cómo Daniel con sus amigos presentaron convicciones. Esas convicciones, ¿de dónde las ganaron? Precisamente por parte de sus padres. Sus padres, hermanos, la Escritura no dice que estuvieron ahí con él. Dice la Escritura, hermanos, que cuando Daniel fue llevado ante Nabucodonosor, hermanos, sus padres ya no estaban con él. Vayan conmigo rápidamente a Daniel, solamente voy a tocar un versículo o un par de versículos acerca de este libro para que entremos en la segunda parte de esta predicación, hermanos. Esto ya lo predicamos, solamente les estoy dando brevemente una reseña de lo que estuvimos haciendo. Daniel capítulo número 1, hermanos. Ahí vamos a estar rápidamente viendo algo referente a esta parte de la Escritura. Permítanme ustedes un momento, por favor. Ahí en Daniel capítulo número 1 hay algo muy interesante, hermanos. Dice la Escritura que Daniel, hermanos, era un muchacho junto con sus otros amigos, y cuando fueron llevados delante del rey, dice la Escritura, hermanos, que él, hermanos, presentó 10 veces mayor sabiduría que la de sus compañeros. Dice aquí Daniel capítulo número 1, hermanos. Daniel capítulo número 1 dice lo siguiente, versículo 4. Dice así: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 19, el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fue esto? Porque el secreto o la clave de lo que les estoy leyendo, hermanos, lo encontramos en el versículo 8. Dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vemos a Daniel, hermanos, un muchacho junto con sus amigos lleno de convicciones. Esas convicciones, hermanos, ¿de dónde las aprendió él junto con sus amigos? De sus padres. Sus padres, hermanos, cuando fue la deportación, hermanos, cuando fue este envío, hermanos, esta cautividad, hermanos, aquí no vemos a los padres.
No vemos a los padres de Daniel. Daniel fue totalmente separado de sus padres. Hermanos, yo les comentaba, mañana nuestros hijos, hermanos, estarán pasando por un efecto en sus vidas, para algunos una etapa nueva, para otros un cambio nuevo. ¿Y qué va a pasar con esto, hermanos? Nuestros hijos no van a estar con nosotros. Nosotros no vamos a estar con ellos. Nuestros hijos, hermanos, van a ser capturados, van a estar en cautiverio, alrededor tal vez de 5, 6, 8 horas en un ambiente escolar, rodeado, hermanos, tal vez de profesores sin el temor de Dios, de directivos sin el temor de Dios, de intendentes sin el temor de Dios, de maestras y maestros sin el temor de Dios. La pregunta aquí sería, hermanos, ¿hemos ganado el corazón de nuestros hijos? ¿O estamos a punto de ganar el corazón de nuestros hijos? El ganar el corazón de nuestros hijos, hermanos, va a traer convicciones para que nuestros hijos puedan responder como Daniel: no puedo contaminarme con la carne y con el vino del rey. No puedo. ¿Por qué, hermanos? Porque en su corazón hay convicciones. Ahora bien, hermanos, ese fue el primer punto. El segundo punto, hermanos, lo vimos en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. No lo busque, hermanos. Lo único que tratábamos aquí en este pasaje, hermanos, vemos cómo Jesucristo, hermanos, teniendo 12 años de edad, la misma escritura dice que él era un niño. Y que después vemos cómo José y María, su madre, hermanos terrenales, vemos cómo Jesús se sujetó a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo, a pesar de que Él era Dios encarnado, hermanos, muestra obediencia, muestra sumisión. Y el segundo punto importante es que debemos de instruir a nuestros hijos en el amor y en el temor de Dios, hermanos. Tercer punto, hermanos, de esta predicación por la mañana fue el siguiente. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 12 al 20 y versículos 57 y 58, hermanos, veíamos cómo Isaí, el padre de David, hermanos, predicó con el ejemplo. A tal grado, hermanos, de que cuando Isaí le da una orden a David, que vaya al campo de batalla, hermanos, a encontrarse con sus demás hermanos, inmediatamente David, a la voz de su padre, hubo obediencia. Cuando David, hermanos, derrotó al gigante Goliat y trajo la cabeza del gigante en su mano y la presentó delante del rey Saúl, Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David, hermanos, respondió: de Isaí. ¿Qué es lo que aprendemos de esto, hermanos? Que Isaí, hermanos, predicó con el ejemplo. Entonces, los tres puntos básicos, hermanos, que debemos de entender en esta hora, para el primer tiempo, hermanos, es, primeramente, ganemos el corazón de nuestros hijos. Segundo, hermanos, instruyamos en amor a nuestros hijos. Y tercero, prediquemos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. El título, hermanos, de la predicación en la mañana fue: eduquemos a nuestros hijos. Ahora bien, hermanos, como no todo es color de rosa y como no todo es miel sobre hojuelas, yo les tengo que mostrar a ustedes, con la ayuda de Dios, con su palabra, hermanos, cómo nosotros, hermanos, podemos afectar el que nuestros hijos no sean educados con el temor de Dios. Nosotros, hermanos, para nuestros hijos, como padres, como tutores, como abuelos, como tíos, como tías, pero principalmente sus padres, podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. Yo les decía, hermanos, en la mañana: joven, ¿a ti te da vergüenza decir que tienes por Padre Celestial a Jehová de los ejércitos? Si te llegan a preguntar a ti, joven, en la secundaria, ahora donde tú vas, en el bachillerato, en tu carrera, te llegan a preguntar: oye, ¿tú eres cristiano? ¿Qué vas a responder? No, yo solamente voy los domingos a la iglesia porque me llevan. David no contestó así, hermanos.
porque David, hermanos, había sido impactado con la vida de su padre Isaí. Ahora bien, hermanos, los puntos en los cuales nosotros en este segundo tiempo podemos afectar el corazón de nuestros hijos es no velando por sus almas. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé entendimiento, nos guíe y podamos, hermanos, estar capacitados en esta hora de domingo, en esta tarde, y mañana nuestros hijos, con nuestras bendiciones y con nuestras plegarias, hermanos, lleguen a sus escuelas llenos, hermanos, saturados de la presencia de Dios, y ellos desde el primer día sean luz para otros jóvenes, y que esa luz, hermanos, no mengue, que esa luz no se opaque ante la presión del mundo, ante la presión de sus maestros inconversos, ante la presión de la vida misma, hermanos, que ellos sigan adelante y sigan adelante. Vamos a orar, hermanos, oremos. Señor, solamente en esta hora te pedimos que tú nos ayudes como padres, como abuelos, como tíos. Te rogamos, Señor, que a nuestros hijos tú los cuides y los protejas, como protegiste a estos 4 jóvenes cuando ellos fueron puestos a prueba. 3 de ellos primeramente fueron lanzados a un horno de fuego, y tú estuviste en medio de ellos, Señor Jesucristo. Posteriormente vemos a Daniel, Señor, cómo fue lanzado a ese foso con leones, y tú, Señor, cerraste la boca de esos leones, y Daniel no fue despedazado ni devorado. Nuestros hijos, Señor, tal vez van a pasar por este tiempo, por este horno de fuego y por este foso lleno de leones. Te rogamos, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides, que estés con ellos en todo tiempo. Cuídalos y protégelos de todo accidente, de malas amistades, de gente perversa que pretende, Señor, hacernos daños por medio de nuestros hijos. Tú sabes, Señor, que los secuestros están a la orden del día por medio de gente perversa, y a veces, Señor, ignoramos que hay maestros perversos que participan en estos delitos. Te rogamos, Señor, que tú guardes a nuestros hijos y que nosotros como padres podamos estar 100% al pendiente de ellos. Señor, gracias. Gracias te damos. Señor, queremos pedirte el ganar a nuestros hijos y no perderlos, porque solamente existen esas 2 opciones: o los perdemos o los ganamos para ti, Señor. Señor, queremos como iglesia ganarlos para ti, para tu gloria y tu honra, y que ellos el día de mañana sean jóvenes y señoritas llenos de buen testimonio y puedan ser el día de mañana hombres y mujeres de bien en este mundo perverso, Señor, en este mundo que se pierde cada día. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vayan conmigo, por favor, a Jueces, capítulo 21, hermanos, versículo 25. Jueces, capítulo 1, 25. Quiero, hermanos, solamente que veamos cómo terminó esta generación, y todo por causa, hermanos, de la carencia y del estímulo, hermanos, de los padres, de sus abuelos y probablemente, hermanos, de sus bisabuelos. Dice así la Escritura en Jueces capítulo 21, versículo 25, dice así. Miren cómo terminó esta generación, hermanos. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiere decir, hermanos, que en su tiempo y en su momento faltó la instrucción de los padres, faltó la instrucción de los abuelos, y probablemente, hermanos, también faltó la instrucción de los bisabuelos. Si ustedes ven conmigo Jueces capítulo número 2, hermanos, vamos a retroceder. Miren qué pasó aquí. En Jueces capítulo 2,
versículo 8 en adelante, dice así. Jueces capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice de la siguiente manera. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, Josué y Caleb pasaron por un tiempo de conquista por la tierra prometida en Canaán, hermanos. Toda la vida de estos hombres y de sus generaciones fue una vida de luchas y de guerras. Pero al llegar el tiempo, hermanos, fallece Josué, fallece Caleb, muere toda aquella generación, hermanos, y llega un momento en que los hijos de ellos se levantan, pero con una deficiencia, hermanos. Ahora ya tenían tierra, ya tenían un territorio, ya tenían conquistado algo. Pero ¿qué pasó aquí, hermanos? Lo que no conquistaron fue el corazón, hermanos, el corazón de sus hijos. Hubo carencia de la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, no se me distraigan, hermanos. Aquí, por favor. ¿Qué pasó aquí, hermanos? A veces, hermanos, solemos saber en nuestra sociedad lo siguiente. Solemos, hermanos, ver padres proveedores. Somos padres proveedores, mas no padres educadores. Aquí vemos, hermanos, esto. Hubo padres proveedores, mas no padres educadores. Y cuando llegó el tiempo, hermanos, toda esta generación se perdió, porque faltó la educación en el temor de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que Josué murió de 110 años. Papá y mamá, abuelos, ustedes y yo no vamos a ser eternos. Amén. Se podrá levantar el abuelo firme y fuerte como el hermano Adrián, con principios bíblicos, con principios cristianos fuertes, arraigados. Pero ¿qué va a pasar si él no inculca esos principios y esos valores? Si él no los transmite, hermanos, yo les decía en la mañana, nosotros somos transmisores de la educación cristiana. ¿Qué va a pasar con ello, hermanos? Si él no transmitió esos conocimientos, sus generaciones venideras, hermanos, van a perder el temor de Dios. Y uno de los factores, precisamente, hermanos, en el cual nosotros podemos afectar la educación de nuestros hijos, es no transmitir el temor y el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos transmitir el conocimiento de Dios, mis hermanos? Que nunca falte una Biblia en tu casa, hermano. ¿Sí me escuchó? Que nunca falte una Biblia en tu casa, aunque sea de adorno. Ahí tengo una Biblia. Cuando tu hijo crezca va a decir, ¿qué es este libro? Y pidámosle a Dios, hermanos, que en ese momento Dios nos dote de sabiduría y de amor y de su temor, y le digamos, hijo mío, esta palabra que tú ves aquí, este libro que tú ves aquí, es el libro de Dios, es palabra de Dios, es un libro vivo. Y que podamos en ese momento, hermanos, presentar el plan de salvación, podamos enseñar el temor de Dios, hermanos. El primer punto, hermanos, o el efecto, hermanos, para que nuestros hijos no dejen de alcanzar la educación en Cristo, es y debes poseer la palabra de Dios en tu casa. Hemos encontrado, hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestro trayecto cristiano, personas que cuando usted llega a su casa y le toca la puerta y le dice, hola, muy buenos días, buenas tardes, ¿me permite hablarle un poco acerca de la Biblia? ¿Tiene usted Biblia en casa? ¿Sabe qué es lo que le dice? No, no tengo Biblia. ¿Ninguna Biblia? No, no tenemos ninguna. Y usted va a poder entrar en las familias a lo mejor con más educación,
Podrá encontrar usted libros seculares, libros de ciencia, matemáticas, física, biología, química, libros tan complejos, inclusive libros de medicina, pero ni una Biblia. Hermanos, yo he visitado también consultorios donde el médico, dentro de todos sus libros, ¿qué libro que tienen ahí? ¿Tienen una Biblia, hermanos? ¿Sabe por qué tienen una Biblia? Porque de una u otra manera saben que el conocimiento y la sabiduría emana de Dios. Algunos por mal amuleto lo utilizan, hermanos, pero en el cristiano no debe de ser así. Nosotros sabemos, hermanos, que la Biblia, este libro, hermanos, es bendito y es la palabra de Dios. Segundo punto, hermanos, por el cual nosotros podemos afectar la educación de nuestros hijos. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 2. Aquí viene una historia, hermanos, terrible, de un padre, hermanos, consentidor, de un padre tolerante, de un padre que no aplicó, hermanos, la disciplina cuando la tuvo que haber aplicado, hermanos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Fíjense lo que dice aquí la escritura. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Versículo 17, hermanos, dice: y Elí dijo que es la palabra que te habló, te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Elí ya estaba hablando con Samuel. Y Samuel dice, versículo 18, dice, se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, y nada más. ¿Sabe qué es lo que vemos aquí, hermanos? Con la actitud de Elí, un padre, hermanos, totalmente conformista, un padre totalmente lleno de una actitud negativa para con sus hijos, para con su generación. Vemos un padre solapador, un padre que no quiso absolutamente involucrarse en la vida de sus hijos. En el capítulo número 2, hermanos, lo vemos más claro esto. Vaya conmigo ahora para atrás, capítulo número 2 del primer libro de Samuel, versículo 12. Mire, aquí nos dice cuál fue el pecado de los hijos de Elí y de la actitud de su padre, hermanos. Aquí no aparece la mamá. Tal vez a la mamá ni siquiera le interesaba. Mire lo que pasó aquí. Dice, el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, no dice eran muchachos, no dice eran niños, dice hombres. Quiere decir que toda su vida, hermanos, nunca fueron instruidos por su padre ni su madre. Dice aquí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A pesar de que Elí, hermanos, era el sacerdote, nunca transmitió ese conocimiento, ese temor. Por eso los hijos actuaron como actuaron. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado, dice aquí, de los jóvenes. No eran jóvenes como estos, hermanos. Estoy hablando de jóvenes de 40 años. Dice, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, tenían en poco a Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Aquí muestra Dios, hermanos, el contraste. Los hijos de Elí, que tenían Elí su padre y no eran educados,
Y vemos a Samuel que fue desprendida de su madre Ana, y vemos a Samuel sirviendo. Fíjense bien, hermanos, lo que dice el versículo 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El segundo punto, hermanos, por el cual nosotros podemos traer un efecto negativo a la educación de nuestros hijos, es el tolerar, el solapar y pasar por alto el pecado de nuestros hijos, hermanos. Y ahorita vamos a ver solamente algunos consejos que la palabra de Dios nos da para poder educar a nuestros hijos, hermanos. Nosotros como padres, hermanos, como abuelos, ok, hermanos, yo les decía en la mañana, hay métodos para enseñar a nuestros hijos. Mi esposa y yo hemos estado aprendiendo en estas semanas que en el día no es correcto decirle no, 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 porque los niños se saturan, hermanos, se irritan, se amargan y se comportan como se comportan. Mas sin embargo, hermanos, tampoco vamos a irnos a los extremos y dejarles que hagan todo lo que quieren. Tiene que haber un equilibrio, hermanos. Elí tuvo carencia de este equilibrio y toleró, hermanos, y toleró. Déjenme contarles, hermanos, un pequeño testimonio, y se lo voy a decir, hermanos, con temor, porque yo tengo a mis hijos, son 2 varones, y lo que pasó, hermanos, fue con la vida de 2 varones, con la vida de 2 hermanos que estuvieron tratando de levantar una iglesia en esta ciudad de Córdoba. Ya murieron nuestros hermanos, un hermano americano, hermanos, un hermano misionero, el hermano Archibald y su esposa Noemí, aquí oriunda de Córdoba. Ellos, hermanos, tuvieron 3 hijos, y de esos 3 hijos, hermanos, cuando llegaron a una etapa en su madurez, en su juventud, hermanos, comenzaron a negar las cosas de Dios, a tal grado, hermanos, de que estos jóvenes, conociendo las cosas de Dios, comenzaron a probar el mundo, hermanos. Comenzaban y se escapaban por las noches de su casa, se iban a la disco, se iban al antro, comenzaron a drogarse, comenzaron a fumar, comenzaron a tomar. Sus papás los amonestaban de una manera como lo vimos aquí con Elí. Y una vez, hermanos, sus padres, con tal de que estos jóvenes volvieran a avivar sus corazones, los mandaron a los Estados Unidos, a congregaciones de allá. Resulta, hermanos, que ellos de regreso, escuche bien lo que pasó. Ellos de regreso, hermanos, perdieron, hermanos, totalmente la vida. Dios, hermanos, permitió un accidente, pérdida total en el auto en que venían con otro joven, y totalmente, hermanos, al hermano Archibald y a la hermana Noemí les llamaron casi desde la frontera, hermanos, que tenían que viajar para reconocer el cuerpo de sus hijos. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Dios tuvo que mandar un justo juicio, porque el nombre de Cristo Jesús estaba siendo blasfemado por causa de esos hijos rebeldes, pero la rebeldía no era en ellos, hermanos. La carencia de visión fue por parte de sus padres. Yo le voy a decir cómo terminó su hija, hermanos. Su hija terminó con un hombre casado, no cristiano. Ya tuvieron ahorita, hace unos días la vimos, tuvo una hija, hermanos. Este hombre casado es una persona mucho mayor de edad, hermanos, le triplica casi la edad. Y sabemos, hermanos, que eso no está bien. A mí me tocó una vez todavía hablar con esta joven, cuando todavía era una joven, y me acuerdo claramente, hermanos, que lo que hizo estando yo ahí en su casa fue empujar a su mamá. Le empujó y le dijo: ¿sabes qué? A mí no me tienes que decir tú absolutamente nada. Le empujó, le insultó, la hermana se puso a llorar,
Esta joven se encerró y a partir de ahí, hermanos, se deshizo esa familia. ¿Por qué, hermanos? Porque en su tiempo no se transmitió el conocimiento y el temor de Dios. Como padres, hermanos, nosotros pensemos en esto, hermanos. Mañana, vuelvo a repetirles, mañana nuestros hijos van a ir a la escuela. Para unos es un cambio de grado. Yo ya dejo de ser una niña, dejo de ser un niño, me estoy convirtiendo en un joven, en una joven, en una señorita, en un jovencito. Voy a pasar a un grado mayor. Y ahora, cuando yo tenga mis 16 años, mis 18 años, voy a sacar mi credencial de lector y tu papá o tu mamá no vas a tener autoridad sobre mí porque ahora yo soy una persona mayor de edad. Hermanos, para que esto no ocurra así, hermanos, tratemos de pensar por un momento cómo podemos afectar la educación de mis padres, cómo nos pueden afectar, cómo podemos nosotros afectar como padres a nuestros hijos. Primeramente, no transmitiendo el conocimiento de Dios, el temor de Dios, y segundo, hermanos, no generando en su corazón el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, para ese niño que está ahí, un día le lo dije, hermanos, ustedes no vinieron en la tarde, y se los digo a ustedes, hermanos, y discúlpenme, tal vez un día, hermanos, me vean bajarme de aquí, hermanos, en plena predicación. Voy a agarrar a ese niño que está ahí, hermanos, y con toda la pena del mundo, hermanos, lo vamos a tener que voltear y lo vamos a tener que disciplinar. Espero, hermanos, no ofenderles cuando esto suceda. Porque si el día de mañana, hermanos, no disciplinamos, si no instruimos, el día de mañana, hermanos, no va a ser un enojo. El día de mañana, hermanos, va a ser dolor y va a ser lágrimas. Para su madre, para mí, para su familia. Ahora bien, hermanos, quisiera en esta hora no extenderme mucho, pero Dios nos da consejos para poder instruir a nuestros hijos y no estorbarlos. Vamos a Proverbios, por favor, capítulo 3. Proverbios, hermanos, capítulo 3. Versículo 2, hermanos. Proverbios 3:12. Si lo podemos leer juntos, hermanos, se los voy a agradecer. Proverbios 3:12. Hermanos, estos son consejos para nosotros como padres. Dice así, Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muy bien, una vez más dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermano, hermana, ¿quieres a tu hijo? Castígalo. Dios castiga. Castígalo. ¿Cómo lo puedes castigar? Hermanos, hay muchas maneras. Puedes quitarle lo que más le gusta, que deje de ver lo que más le gusta, deja de comprarle lo que más le gusta. Es más, si a él le encanta salir, quítale el dinero para que no salga, porque tú lo amas. Dice aquí, porque como Jehová, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre, dice aquí, al hijo a quien quiere. ¿Quieres a tu hijo, hermano, hermana? Castígalo. No lo dejes sin castigo. Castígalo, porque con ello vas a estar ganando el corazón de tu hijo. Hermano, yo me acuerdo que cuando mi papá me quería disciplinar, todavía tenía 12, 13 años, hermano. Ya saben que a esa edad nos gusta y nos encanta correr a los jóvenes, ¿ya? Y agarraba y de repente llegaba papá. Un día llegó mi padre, estaba mi hermano conmigo, estábamos en la azotea, estábamos en las escaleras y pasaba la gente. Obviamente, hermano, nosotros no teníamos el amor de Cristo, éramos gente que no conocía de Cristo. ¿Y sabe qué hacíamos mi hermano y yo? Agarrábamos y le gritábamos majaderías a las personas que pasaban. Pero nunca nos dimos cuenta que en nuestros gritos y en nuestras majaderías, mi papá y mi madre venían bajando del camión 20 de noviembre, así se llamaba la ruta. Venían bajando, hermanos, exactamente venían bajando cuando nosotros estábamos gritando leperadas. Cuando llegó mi padre, hermanos, se metió
se sacó el cinturón y subió. Agarramos, lo vimos, y como todos unas liebres y gacelas, que nos lanzamos a la corrida, hermanos. Y ahí nos ven corriendo por toda la casa. Llegamos a la terraza, hermanos, y estando en la terraza, que se nos ocurra abrir la reja. En eso llega papá y se para. En algún momento vas a regresar. Cuando dijo eso, congelado, nos quedamos así, regresamos y nos castigó, hermano. A los dos nos dio nuestro cinturonazo. Desde aquel entonces, hermanos, dejamos de gritar. Aprendimos la lección. Ahora bien, hermanos, otro consejo que Dios nos da a nosotros como padres. Vamos a Proverbios 10:1. Proverbios 10:1. Dice así: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vuelvo a repetirlo. El hijo sabio, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hermanos, para los hermanos que ya son abuelos, ¿qué diferencia hay entre un joven, entre un hijo sabio y uno necio? El necio, por lo general, siempre va a querer hacer lo que él quiere. ¿No es así, hermanos? Aunque esté mal. El hijo sabio, hermanos, sabe escuchar una instrucción, la guarda, y cuando es el tiempo de hacer lo correcto, lo hace. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros vayamos a instruir a nuestros hijos, fíjese lo que dice Efesios capítulo número 4, hermanos. Efesios capítulo número 4. No me estoy extendiendo mucho, hermanos, ya voy a acabar. Efesios capítulo número 4. Dice así, 6, versículo 4. Dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, hermana, papá, abuelito, abuelita, nosotros vamos a educar con la disciplina y el amor y el temor del Señor. Mira, hijo, no puedes ir a la disco. ¿Pero por qué papá no puede ir a la disco? La respuesta no debe de ser no. La respuesta debe de ser: mira, hijo, ¿me permites un momento? ¿Me dejas que te enseñe con la palabra de Dios lo siguiente? A ver, papá, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿A poco en la palabra de Dios viene disco, viene antro? No, hijo, pero viene algo mejor. Mira lo que dice Proverbios, capítulo número 23. Y ustedes se van a Proverbios, capítulo 23, y del versículo 22 al 26 le dicen esto ustedes a sus hijos: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Y versículo 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hijo, déjame decirte que ese lugar a donde tú vas a ir, tu mamá y tu papá no vamos a estar. Déjame decirte que hay gente perversa. Déjame decirte que hay gente que no tiene el temor de Dios. Te pueden invitar a hacer algo que el día de mañana te va a traer dolor en tu corazón. Y así, hermanos, nosotros estamos dosificando, estamos nutriendo el corazón de nuestros hijos, estamos ganando la confianza de nuestros hijos, porque les estamos disciplinando, hermanos, en el temor y en la palabra del Señor. Yo me acuerdo, hermanos, que mis padres nunca, no eran cristianos, hermanos. Mis padres, un día agarró mi padre en una fecha X, cuando ya tenía 14 años, hermanos, que ya comenzaba a tener pelos en la cara. Agarró mi papá, me llamó un día por la tarde y me sentó en la terraza y me dijo: Otis, ven. ¿Qué pasó, papá? Mira,
quiero que me hagas un favor. Ustedes no lo van a hacer, hermanos, porque ustedes son cristianos. Me dio un par de monedas y me dio un casco de una botella de una caguama, hermano. Me dijo, vete a la cervecería del Pelón, ahí pasando España, ahí donde está la Guadalupana, pasas y te traes una cerveza, tú traes la cerveza. Fui, la compré con Chompelón, así se llamaba el señor, traje la caguama, se la puse, Lupita, saca unos vasos. Sacó los vasos, se sirvió él y me sirvió a mí. Pruébala. Pruébala. Y yo como que no queriendo, y la probé, hermanos. No me gustó. Y me dijo mi padre, mira hijo, yo te la doy a probar para que otros no te la den. Obviamente, hermanos, eran gente sin Cristo. Se regían bajo la moral, bajo los valores de esta sociedad. Un día después mi madre hizo también lo mismo. En un tiempo X estaba mi papá sentado con ella, agarró mi mamá su cigarrito, lo prendió porque la señora en su tiempo antes sin Cristo era bien fumadora, y prendió su cigarrito, la Trejo, así le dicen, y agarró la Trejo, y hasta la cascadita, agarraba el humito y le entraba y le salía, y me dijo, pruébale. Agarré, lo probé, ¿te gustó? No, no me gustó. Y las mismas palabras, hermanos, te lo doy yo para que otro no te lo dé. Ahora bien, hermanos, el hijo sabio, hermanos, dice, alegra al padre. ¿Quieres que tu hijo, quieres que mis hijos, queremos que nuestros hijos sean sabios? Instruyámoslos con el temor de la palabra de Dios, hermanos. No imposición, mira hija, la palabra de Dios dice esto, mira hijo, la palabra de Dios dice esto, si tú no lo haces así, te va a ir mal. Porque si tú buscas a Dios, Dios te va a bendecir. Ahora, muchachos, ustedes me pueden decir, bueno, pues mis papás no me leen la Biblia, entonces ¿cómo yo puedo aprender? Mira, tenemos un Padre eterno, un Padre celestial, que cuando tú lees la palabra de Dios, Él te dice cómo debes de actuar. ¿Estás de acuerdo? Aunque tu papá y tu mamá no te lo digan, tienes un Padre eterno que te dice cómo debes de actuar en la vida. ¿Estamos de acuerdo, joven? Segundo, hermanos, requisito o instrucción, Proverbios 17, versículo 25, hermanos, 17, 25. Dice aquí, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Hermanos, si no queremos tener pesar en nuestro corazón como padres, hermano Adrián, hermano Moisés, tenemos que seguir transmitiendo valores y principios cristianos. Hermanas, si ustedes no quieren tener amargura en su corazón, hermana Raquel, hermana Dalila, hermana Delia, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Transmitir, instruir a nuestros hijos en el temor y en el camino de Dios, hermanos. Para nosotros como padres, pesadumbre, hermanos, quiere decir tristeza. Me acuerdo, hermanos, cuando yo me iba de antro, eran las 10 de la noche, llegaba el sábado, hermanos, viernes y sábado de reventón. Y llegaban, ¿verdad? En el carro, ¿verdad? Llegaban mis cuates, y nunca falta el amigo Junior, ¿verdad? Y llegaba en el carro, ¿verdad? El hijo de papi, llegaba ahí con toda la flota de chamacos, ¿verdad? Y ya sabes, como chamacos nos creemos galanes, ¿verdad? Y ahí vamos con el carro, ¿verdad? Un bolchito, ¿verdad? Pero tú como joven piensas que traes un gran marquís o no sé quién sabe qué. Y ahí va con el carro y nos metíamos al antro, hermanos, desde las 10 de la noche, hermanos, hasta las 4, 5 de la mañana, hermanos, en el antro. Cuando yo llegaba, hermanos, a mí me tocó varias veces ver a mi mamá llorando. Y mi padre nada más le decía así, Lupita ya llegó. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando por dentro en el corazón de mi padre? Una gran tristeza y una gran pena. Y eso lo supe, hermanos, después cuando recibí a Cristo en mi corazón. Y le pedí perdón a mis padres y le dije, padres, perdónenme por ser un hijo insensato, porque yo nunca entendí lo que ustedes sufrieron mientras yo me iba, con tal de que ustedes me dieran la libertad para darme felicidad. Hermanos, no dejemos de transmitir valores y conocimientos.
Hermanos, dice también la Escritura en el capítulo 19, versículo 18 de Proverbios, 19, 18. Aquí está, hermano. Dice aquí, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjate bien, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castígalo, castígalo. Dice aquí, mientras hay esperanza. Según los estudiosos, los pedagogos, hermanos en Cristo que se han dedicado, hermanos, al estudio de la pedagogía, hermanos, dicen, hermanos, que nuestros hijos son desde que nacen hasta los 8, 9, 10 años de edad, porque a los 11 y 12 ellos ya comienzan a formar su carácter. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Dice que de 12 años se quedó ¿en dónde? En el templo, y no le avisó a sus padres. ¿Por qué, hermanos? Porque el carácter de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad ya se estaba formando. Nuestros hijos, hermanos, son hasta los 10 años. Y mientras hay esa esperanza de vida, ese tiempo de vida, hermanos, debemos de aprender a castigarlos. Hermano, mi hija tiene 16 años y no le gusta obedecer. Castíguela, castíguelo. ¿Cómo? Póngala a lavar los trastes, que lave su ropa, que lave sus calzones, que lave sus truzas, sus tenis apestosos, sus calcetines apestosos, que hagan el aseo. Ese niño que está allá es de travieso, no sé si es Elian o Adiel, o no sé si es Israel. Bueno, Elian, si es Elian, ahí está. Es Israel. Bueno, Elian, hermanos, el día de ayer que estábamos arreglando el salón ahí, hermano, agarré a uno y a otro. A ver, Adiel, échale agua al refrigerador con el spray. Comienza a echar y agarré. A ver, tu niño, el otro, agárrate el mechudo. Y comenzó con el mechudo y órale. Aunque lo hagan mal, hermano, se habían portado mal. Agarraron, llegaron acá con los juguetes, todos los juguetes los regaron. Hicimos que los levantaran con la vara mágica. A ver, hermana Lili, ¿tienes la vara mágica? ¿Dónde está la vara mágica? Ahí está la vara de la corrección, mire. Levanta los juguetes y comen, no, papá, que no quiero que me den. Levántalos. Los levantaron así con lágrimas en los ojos. Llegaron allá, y órale, chamaco, a limpiar el piso, a limpiar el refrigerador, y órale. Castigamos, hermanos. Disciplinamos porque todavía hay esperanza. Queremos instruirlos, hermanos. Van a llegar ahorita a la escuela, hermanos. Usted no sabe con qué tipo y clase de niños se van a juntar sus hijos, sus hijas. ¿Cómo los vamos a enseñar, hermanos? Con la palabra de Dios. Castíguenlo, castíguenla. Me encanta ir al cine por los días miércoles. Quítele el dinero, no le dé dinero. Ni para el refresco, vaya. Castíguenlo. Me encanta ver películas. Esta semana no va a haber películas. No va a haber nada. Castíguenlo. Donde más le duele. Siguiente, hermanos. 22:6. 22:6. Ustedes se lo saben. Dice aquí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjense, hermanos, estaba yo analizando este contexto, hermanos. Dice, instruye al niño en su camino. ¿En el camino de quién, hermanos? En su camino, en su vivir diario. Instruir, hermanos, es dirigir, es dar instrucciones, es dar puntos en las cuales ellos puedan actuar. Un punto clave, hermanos. ¿A qué edad sus hijos comenzaron a aprender a orar? Esa es una instrucción. Vamos a orar. Una instrucción, hermanos, sería dar siempre gracias por las cosas que nos regalan. Es más, hermanos, aquí hago una pregunta un poco más difícil. ¿Cuál fue el himno que entonábamos, hermanos, hace un momento, dentro de esos tres que estábamos alzando con nuestra voz? Decíamos, tendrás que renacer, de cierto te digo a ti,
tendrás que renacer. Hermanos, ¿sabían por qué hay tantos hijos rebeldes entre cristianos? Les voy a decir la respuesta. Vayan conmigo a Juan capítulo 3. Ahí está la respuesta, hermanos. Y con esto concluyo. Juan capítulo 3, hermanos. Ahí está, del por qué hay tantos hijos rebeldes entre cristianos, hermanos, entre la iglesia. Probablemente, hermanos, probablemente nuestros hijos actúan como actúan porque ellos no han nacido de nuevo, hermanos, porque ellos no son salvos. Dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué hay tanto pesar después en los jóvenes y en nuestros hijos, hermanos, cuando usted le da un principio o una instrucción en el temor de Dios? Y a su hijo le es pesar o a su hija le es pesar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque probablemente ellos no son salvos. Cuando usted le da una instrucción en el temor de Dios, ellos entienden todo en chino. No entienden. Porque probablemente ellos no son salvos, hermanos. Mira, te tienes que vestir bien. Tienes que hablar bien. Mira, ¿por qué te comportas así? Mira, hijo, la Biblia dice esto. Así. Probablemente, hermanos, ellos no han nacido de nuevo. No pueden ver el reino de Dios, hermanos. No pueden entender tu lenguaje. Papás, aquí voy, papás, para nosotros. Primeramente, tenemos que instruir a nuestros hijos en el temor de Dios y hacerles ver que si ellos no se arrepienten y no reciben a Cristo Jesús como su Salvador, van a estar destinados a la perdición, a la condenación eterna. Lo primero que necesita un niño, hermanos, saber, al ser instruido, es que hay un cielo y hay un castigo que se llama infierno. Me decía ayer mi cuñado: oye, Otis, ¿ya poco ya estás comenzándole? ¿Cuándo piensas hablarle acerca de la salvación a Adiel y a Elian? Yo todos los días lo hago. De veras, todos los días lo hago, hermanos. Llega un momento en que agarro yo los abrazo: hijo, Dios tiene un plan para tu vida. Así estoy instruyéndolos. Hijo, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Obviamente, hermanos, ese plan es amplio. El plan que Dios tiene para su vida principalmente, hermanos, es la salvación de su alma. Dios hizo un plan divino para todas las edades en que el hombre debe de ser salvo. Y yo así les digo: Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida. Y comenzamos. Y mira, Cristo murió por ti, pero también resucitó y ahora vive en tu corazón. Así le hablo. Lo estamos preparando, hermanos. Entonces, ya para terminar, hermanos, puestos en pie, por favor. Puestos en pie. Quisiera, por favor, rápidamente, hermanos. Quisiera rápidamente que fueran conmigo a Proverbios, capítulo 15, versículo 20. Y con eso termino, hermano. Dice así: 20 y 21. Dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. No estamos tarde, hermanos. Nuestros hijos pueden enderezar sus pasos con la instrucción de Dios. Instruyamos el corazón de nuestros hijos, eduquemos el corazón de nuestros hijos. ¿Podemos repetir los 3 puntos de la mañana, hermanos? Primer punto para educar a nuestros hijos: ganemos el corazón de nuestros hijos. A ver, repitámoslo. Ganemos el corazón de nuestros hijos. Número 2, instruyamos en amor. Y tercero, prediquemos con el ejemplo. Muy bien, oremos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día.
Está terminando este día domingo, Señor. La noche comienza a avanzar y dentro de unas horas más, nuestros hijos, nuestras hijas, se pondrán aquella armadura que se llama uniforme, empacarán, Señor, se alistarán en el ejército de muchos jóvenes y niños que van, Señor, a una institución donde les han de ofrecer, Señor, herramientas para poder trabajar en esta vida y en este sistema mundano, Señor. Yo te ruego que como padres estemos al pendientes de nuestros hijos, siempre, Señor, y que nunca falte esa instrucción en tu palabra para ellos. Que cuando ellos lleguen a casa o cuando nosotros vayamos por ellos, caminemos con ellos y estemos al pendiente de ellos, podamos preguntar cómo te fue, cómo estás, qué hiciste, etcétera, etcétera. Pero que no sea un diálogo monótono, sino que podamos platicar e ir más allá de una simple pregunta y ganar el corazón de nuestros hijos, instruirlos en amor y ser ejemplo para ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a poner en práctica esto que hemos leído, Señor, y si es necesario disciplinar con amor y castigar en amor, danos la fortaleza para hacerlo, porque ciertamente nuestro corazón nos duele, pero sabemos que a la larga esto será medicina para el cuerpo de nuestros hijos y sobre todo para sus almas, Señor. Gracias, mi Dios, por mis hermanos, por los abuelos que tenemos aquí en esta congregación, por las abuelas que tenemos aquí en esta congregación, Señor. Te rogamos que nunca falte el ejemplo y la instrucción, y por los padres y los matrimonios que estamos aquí de igual manera, te rogamos, Señor, que nos des fortaleza para seguir en tu camino y seguir instruyendo y cuidando estas joyas. Le damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado.